Bienvenidos a la Iglesia del Puente Podcast junto al pastor Pedro Ibarra, donde cada semana estamos compartiendo un mensaje diferente de la palabra de Dios. Te invitamos a compartir juntos el mensaje de hoy. Una vez más, que Dios les bendiga a todos. El Señor nos ha sorprendido en este tiempo con testimonios maravillosos, con obras del Señor que son gloriosas, y por eso les aliento a pensar en la persona, en el ser, en la realidad de nuestro Dios. Dios está con ustedes. El Señor Jesús es todo lo que usted y yo tenemos. Y cuando hablamos de esta manera, no piense, como una situación de, es todo y no hay más. Con Él lo tenemos todo. Con Él lo tenemos todo. Y con Él estamos realmente completos, dice el apóstol Pablo. Dice la Escritura en el versículo entonces 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Luego dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará. Esta es palabra del Señor, palabra de Dios. En los tiempos del apóstol Santiago, la iglesia tenía, entre otras cosas, persecución. Y esa persecución venía, por supuesto, desde afuera. Pero también estaban los hermanos que participaban, de lo que es o se llama la iglesia, y desde dentro ellos tenían temores, ellos claudicaban, algunos cuando eran amenazados abandonaban la fe y muchas otras cosas más. Por eso el apóstol Santiago es bastante, firme o quizás un poco fuerte en algunas de sus declaraciones. Pero acá, en forma, diríamos, devocional, yo quiero animarles a ustedes a que pensemos en la gracia, en la bendición, en todo lo que usted y yo hemos estado conociendo, hemos estado cerca, hemos caminado con Dios, y quiero decirles que eso no es en vano. Eso es un depósito en su vida y es un depósito en mi vida. Estaba en estos días, algunos de los días, paso un tiempo prudencial con el Señor en oración. Y esto significa de pasar varias horas con el Señor. No es todos los días. Pero estaba hojeando la Biblia, estaba caminando por el lugar donde vivo. Estoy solo ahí, así que tengo para poner alguna música, para adorar a Dios, para poder leer la Biblia en voz alta, para tener comunión con el Señor. Y allí encontré a un autor, un pastor, un siervo del Señor, que Dios le habla a él. Dios lo despierta a este hombre tremendo, un hombre muy, pero muy usado y muy conocido. Y cuando le habla el Señor a él y lo impresiona, el Señor le da una palabra. Dice que fue como un encuentro muy, pero muy sagrado. Y entonces el Señor le dijo a este siervo del Señor: ¿por qué mi pueblo está satisfecho sin mi presencia? ¿Por qué mi pueblo está satisfecho sin mi presencia? Y nosotros venimos trabajando, orando, bregando por esto, un encuentro nuevo con el Señor. Y cada vez que nos reunimos queremos más del Señor. Queremos más del Señor. Esto es bíblico. Si usted ve a Abraham, tiene un montón de
altares. Si usted ve a Moisés, sube 40 días, sube otros 40 días y todavía cuando baja de esos 80 días, dice, muéstrame tu gloria. Es decir, 40 días está con Dios, 40 días está con Dios y después dice, muéstrame tu gloria. Siempre que usted viene acá, nuestra incentivación es que usted se encuentre con Dios. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y veníamos hablando de esa hermosa palabra que Dios nos dio, de la oración del Señor, que Él ora para que seamos todos nosotros uno solo en el Señor. Y entonces yo pensaba, qué hermoso es encontrarnos con los hermanos, que son amigos, que son cercanos, que son por usted y por mí deseados, porque Dios ha puesto eso en su corazón y en mi corazón. Hermanos por los cuales deseamos estar con ellos. Hermanos de los cuales tenemos testimonios que cuando estamos con ellos nunca salimos de la misma manera. Siempre hay algo del Señor que uno de ellos nos acerca a nuestra vida. Y somos agradecidos de Dios por el pueblo que Dios tiene. Por el pueblo que Dios tiene. Por el pueblo que Dios tiene. Y damos gracias al Señor, porque cuando dice acercaos a Dios y Él se acercará, es lo que venimos de una u otra manera animándonos entre nosotros. Yo he escuchado algún testimonio que otro en el último tiempo. Y escuché a mis queridos hermanos, y lo hablo desde el corazón, lo hablo desde el amor, no desde otra mirada. ¿Cuál es? Personas que se descuidaron no de la noche a la mañana, sino fueron despacio descuidándose. Y luego llegaron a hacer cosas que ni siquiera antes de convertirse las habían hecho. Y hablaban como con un sentimiento de vergüenza y con un sentimiento de realmente culpa y muchas cosas más. Y uno piensa, la persona se acercó a Dios. La persona fue ministrada por Dios. ¿Y qué le pasó? En alguna de las charlas que he tenido se alejó de la comunión del cuerpo de Cristo. Y bendita sea la comunión con los santos del Señor. Pero no estoy hablando de algún desliz, estoy hablando de cosas que son graves. Qué precioso es poder tener la conciencia limpia y abrazarnos del Señor y poder cantar como cantan ustedes. Solamente quiero estar con Él. Hay gente que no tiene esa canción. Yo recuerdo una vez con una persona muy cercana y que tuvo esa experiencia, por decirlo de alguna manera, y dijo, hice lo mismo, todas las mismas cosas, pero me dijo, pastor, bañado en lágrimas, nunca jamás fue lo mismo. Algo se había cortado. Yo bendigo tu comunión con Dios. Yo bendigo tu comunión con Dios. Yo bendigo tu comunión con Dios. Y al bendecirte en esta hora, te animo a que puedas ceder a los deseos del Espíritu Santo de Dios. A tener conciencia de que Él te está tomando, de que Él te está cautivando, de que Él tiene una iglesia en este siglo
que está llena del Espíritu Santo. Y que cuando hablamos de cosas como esta, Él quiere no solamente que habitemos cercanos y demás, sino Él quiere darse a conocer. Él es Dios. El apóstol Juan en el capítulo 1 dice: nadie nos mostró a Dios, solamente Jesús. Y cuando tú te acercas a Dios, vas a tener encuentros con Dios. Y esos encuentros no los tomes, te lo suplico, te lo ruego, como una graduación de algo. Es un peldaño más que te marca, pero siempre piensa: hay más del Señor. Hay más del Señor. Hay más del Señor. Y cuando sucede eso, que Él se quiere dar a conocer, esa es la mitad o es parte de. El otro tema es: cuánto anhelo y deseo conocer a Dios en mi vida. ¿Para qué? Para que Él pueda habitarme, Él pueda llenarme, Él pueda hacerme notar de que esto no es religión, esto es caminar con el Dios vivo. Esto es caminar con el Dios vivo. Esto es caminar con el Dios vivo. Leía la escritura o las escrituras. Israel 400 años, mis hermanos y hermanas, en Egipto. 400 años esclavizados, torturados. Le daban las sobras para comer. Le quitaron tal o cual cosa para no poder edificar. Y tenían que cumplimentar igual los horarios y las tareas y todas estas cosas. Y luego comenzaron a adquirir una capacidad de esclavitud, que no es capacidad, es una esclavitud. Y entonces nos enseña la Biblia, la palabra del Señor, que en todo eso, cuando mataron a sus bebés, vino como un clamor y ellos habían crecido en número. Diga conmigo: crecido en número. Pero estaban quebrados y estaban tristes porque lo único que hacían era beneficiar al faraón y a toda la corte y a toda aquella gente. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, exegéticamente hablando, nos enseña que tenemos que honrar lo que es trabajo, lo que son diferentes cosas que usted y yo ya las sabemos, pero que nunca nadie puede estar más alto que Dios. Dios es más grande que Faraón. Dios es más grande que Faraón. Dios es más grande que Faraón. Y entonces, en esa agonía, y ellos comenzaron entonces a esto de clamar y demás. El pueblo, diga conmigo, el pueblo pidió volver a la tierra de Egipto. Pidió volver a la tierra de Egipto. Es interesante. Volver a la esclavitud, volver a. Pero había un hombre que nunca miró para atrás, sino que siguió adelante. Y Dios quiera que usted sea de esa gente. Y Dios quiera que yo sea de esa gente. Que nunca claudiquemos. Dice el apóstol que escribió el libro de Hebreos: puesto los ojos ¿en quién? Jesús, el autor y el consumador de la ¿qué? De la fe. Ahora, cuando hablamos de esto, ellos tenían, dicen los que escriben sobre estas cosas, latigazos, miserias, desesperanzas, y salen. Y si usted le pregunta a personas, a veces con Biblia y todo, y dice: ¿y dónde lo estaban sacando? La mayoría dice: a la tierra prometida. Pero realmente no iban a la tierra prometida. Moisés le dijo que iban al monte de Dios, al monte de la presencia de Dios. Iban a Horeb
el lugar donde Dios les había dicho. El lugar donde Dios les había dicho. Cuando le dijo eso el Señor, es que Dios los quería sacar. Y del capítulo 5 al 7 del libro del Éxodo, el Señor les dice: deben salir para servirme a mí. ¿A quién se lo dijo? A ese rey que es tipo, sombra o una representación del mal. El faraón es la representación de lo que oprime al pueblo del Señor. Dios es un gran libertador. ¿Para qué? Para que esa gente le pueda servir y que la prosperidad venga para el pueblo del Señor. El faraón decía: gente que pisa barro, gente que no tiene mentalidad no puedo respetar al Dios de ellos. Pero el Dios de ellos estaba diciendo: los voy a sacar con mano fuerte. Así dice la Biblia: con mano fuerte los voy a sacar. Y tengo la grata noticia de decirle: lo sacó a tierra firme, lo sacó. Entonces, esas cosas que ellos habían vivido, trabajo y todas esas situaciones, uno ve a un Moisés que se encontró con la presencia de Dios cuando Dios lo llamó. Ponga atención a esto, que otro día se lo voy a explicar mejor y con más tiempo. Pero cuando Moisés se acerca al fuego de la zarza, porque había una zarza ardiente, dice la Biblia que él dijo: me acercaré para ver qué visión es esta. Esa es la marca de la gente que es pueblo del Señor. ¿Cuál marca, pastor? Donde se ve el fuego, nos acercamos más. Donde está la presencia, vamos más cerca. Y donde más cerca se puede estar, es donde más el Señor te puede hablar, el Señor se puede revelar, el Señor te puede guiar y el Señor te puede libertar. Era un hombre con más de 2 millones de personas. ¿Y qué hacía ese hombre con 2 millones en sus lomos? ¿Qué hacía? Lo único que podía hacer era depender de Dios Todopoderoso. Entonces usted no tiene esa obligación ni esa tarea, pero usted tiene una familia. Usted tiene cercanos, usted tiene gente. Yo ruego a Dios que cuando usted vea algo de Dios, un fuego de Dios, usted no diga: voy a ver lo que pasa, sino que usted diga: me voy a acercar para ver qué visión es. Y cuando estuvo cerca, Dios le habló. Dios no le gritó de lejos, le habló y le dijo: Moisés, Moisés. Porque cuando hay fuego, normalmente hay palabra de Dios. Cuando hay fuego, hay presencia, hay palabra de Dios. Si hay fuego sin presencia, nos está faltando algo importantísimo. Y debemos hacer una guerra espiritual en el sentido sano de esto, para poder tener solidez bíblica y quitar toda ignorancia de la palabra o de las escrituras. Usted debe ser una persona de la palabra de Dios. Conozco una persona muy cercana a mía que tuvo una ACV, pero él todos los días lee 15 capítulos de la Biblia. Y no siempre, pero en algún momento me dijo con lágrimas: tengo que leerla varias veces para que me quede un pedazo de la Biblia. 15 capítulos. Alguien me dijo que lo escuchó predicar hace poco y la presencia de Dios era tremenda con esta persona. Una ACV, el médico nos dijo cómo eso estaba como, disculpe la parte vulgar,
como una desconexión. 15 capítulos. Pero balbuceaba la palabra, repetía la palabra, se alimenta de la palabra y de vuelta a la palabra, y donde quiera que está yendo, Dios lo está usando tremendamente. De tal manera, escuche. Yo le estoy tratando de prohibir a la gente que lo inviten tanto. Por cuidarlo, por amarlo, porque lo amo con todas mis fuerzas. No es que estoy teniendo cuidado a ver si... No. Tampoco quiero descuidarlo, quiero pastorearlo de la mejor manera. A él y a muchos más que lo estoy haciendo más de cerca. Dígale que está al lado suyo, cuidemos lo que Dios nos dio, decirle. Y cuando viene esto, yo pienso en Moisés. Este Moisés fue alimentado por gente que realmente servía en el palacio del faraón. Los mejores hombres de la cocina y demás. Por el hombre más rico del universo, Faraón. Fue vestido con vestiduras reales. Fue enseñado por los mejores maestros. Fue un hombre insigne, un hombre extraordinario. Pero dice la Biblia, no cualquiera. Dice que menospreció todo eso por caminar al lado de un pueblo sufriente y de un pueblo necesitado, el pueblo del Señor. Él prefirió el oprobio más él eligió caminar con Dios. Y no se equivocó. Y cuando él va caminando y va llevando al pueblo, una de las cosas que le pasa es que hay gente que dice así, literalmente, en la Biblia, dice la Escritura, es tremendo lo que dice. Entre ellos se hablan los israelitas, dice, ¿por qué no elegimos un capitán que nos lleve de nuevo a Egipto? Hermano, mientras más lejos de Egipto, si hemos hecho 2 pasos, 4 pasos, 6 pasos, 10 pasos, vamos adelante en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y entonces yo le animo en este día. El Señor gloriosamente, Él habla, el Señor habla y dice, como alas de águila, los he atraído hacia mí. Dice, los quiero conmigo. Mas ellos querían volar simbólicamente hacia Egipto. Hermano, bendita sea tu célula. Benditos sean los cultos que tú concurres. Benditos tus devociones o devocionales con tu querida y preciosa familia. Bendito lo que fluye en tu casa. Bendita toda esa gracia que Dios ha depositado y que tú puedes decir, yo quiero más del Señor. Yo quiero más del Señor. Nunca se acostumbre, siempre Dios tiene algo más para nosotros. Entonces yo veo allí que cuando la gente dice, ¿a dónde quería ir Israel? Dice, a la tierra prometida. Esa es la tierra de la herencia. Déjeme decirle, por lo poco, mucho que sé, que lo que es suyo, nadie se lo va a quitar. Se lo repito. Lo que es suyo, nadie se lo va a quitar. Si hay alguien que puede arruinar el plan, no es ni el diablo, no es usted mismo o yo mismo. Pero lo que Dios dijo de usted se va a cumplir. Lo que Dios dijo de usted está cumpliéndose porque es palabra del Señor, porque es una promesa del Señor. Ahora, cuando a la gente usted le pregunta ¿a dónde los llevaba Moisés? A la tierra prometida. No, los llevaba al monte de la presencia del Señor. Y quiero animarlos, porque esto no es para predicarlo acá y es para seguir. Dios quebrantó mi corazón con esta palabra. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. Usted sabe lo que es que Moisés se entere y diga, la gente que yo llevo para allá se quiere ir para el otro lado. ¿Usted sabe lo que es ir al monte y estar con Dios
y pelear con Dios sanamente hablando, peleando para que el pueblo sea bendecido. ¿Y sabe qué hacía el pueblo abajo? Un dios, un becerro de oro. Y Moisés dice, por favor, no los extermines. Era un adorador incansable. Si usted no se cansa de ver la maldad, si usted no se cansa de ver tantas cosas injustas o tantas cosas dolorosas que pasan en la Argentina y que a muchos de nosotros nos ha tentado en algún momento a bajar los brazos, no lo haga por amor a Dios, porque hay esperanza para el pueblo del Señor. Moisés permaneció con Dios. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Se le reveló. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le estuvo hablando una y otra vez y otra vez, y esa enseñanza me quedó a mí hace muchos años y hoy la vuelvo a recordar. Moisés no quería darle solamente una tierra. Moisés quería darle a Dios, porque con Dios tiene la tierra, porque con Dios tiene la bendición sobre los suyos, porque ese es el secreto, que Dios esté con nosotros. Que Dios esté con nosotros. Hermanos, benditos sean ustedes del Señor. Y si alguno de ustedes está en una lucha de la que yo hablaba del libro de Santiago, nunca decaiga tu fe. Dios llegará a tiempo. Dios llegará a tiempo. Dios llegará a tiempo. Y las cosas que parecían que era para mal, Dios las va a torcer para bien. Amén o no amén. En los tiempos que yo he vivido, le decía a un hombre de esta nación, me dijo, ¿y qué sentiste en el proceso que viviste por tal o cual cosa que ustedes saben? Y le dije, creo que hice una universidad a corto plazo. En 4 años me gradué de algo. Miro la vida, miro las personas, miro el país, miro a Dios, miro el mañana, miro el día que me voy a encontrar con el Señor y no miro las cosas como las miraba hace un tiempo atrás. Todo porque estuve cerca de alguien en donde pude ver solamente a Jesús. Usted nunca se va a quedar solo. Siempre habrá un buen hermano cerca suyo. Siempre habrá alguien que Dios envíe. Siempre habrá una palabra que venga de los labios del Señor. Moisés quedó solo. Moisés no tenía un entorno eclesiástico. Pero Dios le dijo, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, hermanas, hijos de Dios, la diferencia fue que Moisés se encontró con Dios. Mas el pueblo dijo, ¿se lo digo? El pueblo dijo, Moisés, anda vos y si querés vos, habla con Dios y vení y contanos lo que Dios te dice. Pero nosotros no queremos ir. Preferimos la distancia. Termino diciendo, Dios le habló a un gran hombre de Dios y le dijo, ¿por qué están satisfechos? ¿Por qué están satisfechos sin mi presencia? Yo quiero decirle que si hay un gozo de pastorear la iglesia es, sé que Dios está con nosotros y que hay hambre de la santa presencia del Señor. Y que si el ministerio sirve para que alguien se encuentre con Dios, todo está bien. Todo está bien. Bendito sea el nombre del Señor.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Si deseas comunicarte con nosotros, podés encontrarnos en Facebook, Instagram o YouTube como Iglesia del Puente. Gracias de nuevo por ser parte de la Iglesia del Puente Podcast.